Dentro de la anatomía clínica del aparato respiratorio, el mediastino es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. ¿Qué es? Es un espacio que separa a ambos pulmones. Vamos a darle primero unas referencias anatómicas y después vamos a ver qué es lo que contiene cada una de sus partes. En una primera instancia vamos a decir que en su parte superior está limitado por la base del cuello. En la parte anterior vamos a tener el esternón y los cartílagos costales. En la parte posterior vamos a tener la columna vertebral y las costillas. En la parte inferior vamos a tener el diafragma. A los lados específicamente vamos a tener las caras de los pulmones, las caras mediales de los pulmones. Esa vendría a ser la delimitación específica del mediastino. En esta parte, a su vez, vamos a tener un mediastino que se llama mediastino superior, un mediastino medio, ¿sí? Inferior, perdón, que se va a dividir en anterior, medio y posterior. Vamos a ver en primera instancia el mediastino superior. En el mediastino superior vamos a encontrar a la tráquea, el esófago, el callado de la aorta y todas las arterias que salen de este callado. En la parte del mediastino anterior vamos a tener el ángulo traqueal, o sea que va desde el ángulo traqueal hasta el diafragma. Su límite anterior va a ser el esternón y el posterior va a ser el pericardio. O sea, este sector que está en celeste es específicamente el mediastino anterior. En el mediastino medio vamos a tener desde el mediastino anterior, ¿sí? Hasta la parte posterior de la delimitación del pericardio. Contiene gran parte del corazón y grandes vasos y la porción inferior de la vena cava superior y la desembocadura de las venas acigos. En el mediastino posterior, que es este sector que tenemos en amarillo, se extiende desde la cuarta vértebra torácica, desde este sector, hasta el diafragma y contiene al esófago, ¿sí? La aorta descendente, si ustedes se fijan, acá está el callado de la aorta y acá vamos bajando el conducto torácico, las venas acigos, así como numerosos ganglios. En la fisiología del aparato respiratorio, nosotros vamos a tener que la respiración consta de dos tiempos. Uno que es la inspiración y otro que es la expiración. Si nosotros vamos a lo que es específicamente nuestro trabajo en forma consciente, o sea, consciente e inconsciente, porque la respiración nosotros la podemos hacer consciente e inconsciente, vamos a tener a los músculos que van a realizar la inspiración, que específicamente es el que de todos, el más importante es el diafragma. El diafragma es el que aplana, se aplana y me abre, entonces me expande la caja torácica. ¿Quiénes van a actuar como elementos accesorios en una inspiración ya forzada, o sea, más importante? Los intercostales externos, los escalenos y los serratos. Específicamente, la expiración, ¿sí? Tiene una acción pasiva. Si se relaja el diafragma inmediatamente, se larga el aire, pero si nosotros queremos hacer una expiración forzada, entran a trabajar entonces los músculos expiradores. De por sí, entonces, directamente en la expiración vamos a tener la retracción elástica del pulmón. Cesa la acción entonces del diafragma y el pulmón tiende a contraerse. Y los músculos expiradores son los intercostales internos, el cuadrado dorsal, el triangular del esternón, la porción inferior del serrato mayor. Indirectamente presionando el abdomen para generar una presión positiva sobre la caja torácica, vamos a tener a los músculos abdominales, que es el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el recto anterior y el transverso.
Vamos a decir que la actividad de los centros respiratorios depende de, o sea, los centros respiratorios que nosotros conocemos que se encuentran en el bulbo y la protuberancia van a actuar específicamente ¿para qué? Para nivelar el pH de la sangre, teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno que recibe la sangre y la cantidad de dióxido de carbono que está eliminando, ¿sí? La excitabilidad de estos centros respiratorios, dado, por ejemplo, por una actividad que se esté por realizar o por la serenidad que tenga el cuerpo en algún momento, entonces de eso dependerá hasta el mismo ritmo respiratorio y el metabolismo del propio centro, o sea, específicamente, dadas las reacciones químicas que se den en los centros respiratorios, es específicamente también cuál va a ser el resultado de esa acción en el proceso de inspiración y expiración. La ventilación pulmonar es uno de los elementos fundamentales para el intercambio gaseoso. La idea de que entre aire es fundamental para que entre con este aire el oxígeno. La compliance de los pulmones y el tórax también afecta la respiración e involucra la capacidad de los pulmones y el tórax en expandirse y regresar a su natural retroceso elástico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros necesitamos del ingreso del aire, ¿sí? La cavidad torácica y todos los músculos que hacen a la inspiración me dan la posibilidad de expandir a los pulmones y a la vez cuando esto ya no es necesaria, la misma retracción elástica de los pulmones hace que el aire salga. Eso se conoce con el nombre de compliance. La compliance se considera que está alta o baja dependiendo de las presiones que necesita para expandir a los pulmones. Específicamente, la compliance en una primera instancia para hacer que ingrese el aire va a necesitar de que el pulmón se expanda. Esto lo crea el diafragma aplanándose y los músculos que actúan en la inspiración ampliando la cavidad torácica. Esto crea una presión negativa dentro del pulmón que hace que la presión alveolar sea menor que la presión atmosférica, por lo cual el aire entra. Cuando la caja torácica vuelve a su estado anterior y el diafragma se relaja, eso crea una presión positiva en el pulmón, haciendo que la presión que hay dentro de los alvéolos sea mayor que la presión que existe en la atmósfera, por lo cual el aire sale. Fisiológicamente, entonces, tenemos acá el esquema de la espirometría, que eso lo deben haber visto en fisiología el año pasado. Nosotros tenemos la entrada y salida normal del aire o volumen corriente, que es la cantidad que entra y sale de un pulmón en una respiración normal. Vamos a tener un volumen que se llama volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es este que estamos marcando acá, que es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones cuando nosotros hacemos una inspiración forzada. También tenemos cierta cantidad de aire que sale de los pulmones en una expiración forzada. Esa cantidad se llama volumen de reserva expiratoria y es la que podemos largar cuando hacemos una expiración forzada. Pero dentro de los pulmones siempre va a haber aire de reserva. Ese aire de reserva que nunca va a salir, a pesar de que nosotros realizamos una expiración forzada, se llama volumen residual. Entonces vamos a tener con estos volúmenes y haciendo sumas con ellos una serie de capacidades. Primero,
La capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que hay en los pulmones mientras no exista una expiración forzada, o sea que se esté dando solo el volumen corriente, que suma el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. La capacidad vital es la que suma tres volúmenes, que es todo el aire que pueden mover los pulmones realizando inspiraciones forzadas y expiraciones forzadas. Entonces suma el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y después tenemos la capacidad total, que la capacidad total pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Entonces volvemos a repasar. Capacidad vital, aire que mueven los pulmones. Suma de reserva inspiratoria, volumen corriente y reserva expiratoria. Capacidad residual, aire que está dentro de los pulmones mientras se hace una ventilación normal, ¿sí? O sea que se maneja solamente el volumen corriente, que es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total, que suma todos los volúmenes. Finalmente tenemos el intercambio gaseoso alvéolo capilar. Para que exista esto, tiene que existir la ventilación, que ya la veníamos hablando, más lo que nosotros denominamos perfusión, que es el pasaje de la sangre a través del capilar para que produzca, a través de diferencia de presiones, el intercambio de gases desde el alvéolo al capilar y del capilar hacia el alvéolo. Específicamente vamos a tener dos tipos de respiración. En este caso, el que está representado acá es la respiración externa, en la cual el oxígeno ingresa al capilar y el dióxido de carbono ingresa al alvéolo. De esta forma se da por diferencia de presiones este intercambio y de esa forma se puede eliminar hacia el exterior el dióxido de carbono. Cuando llegamos al intercambio gaseoso a nivel celular, este dibujo se invierte, o sea, la célula recibe del capilar el oxígeno y libera de por sí el dióxido de carbono que no le hace falta. Entonces a eso nosotros lo denominamos respiración interna.